Mari Polamien, Mari Pupeñi, Mari Compu bueno, y estamos iniciando Muley Sungun en esta edición de las 19 horas de este viernes 20 de abril, ya finalizando la semana de noticias, de información, de novedades, aquí por Walking Toon TV en el canal 2 de Aire y canal 10 de ABC Video Cable. Vamos a comenzar con la información, que es mucha, como siempre, variada, información no solamente de aquí, de Furiloche y Guarida, sino también información de la provincia y también de algunos otros puntos del país, como así también información que tenemos para hoy de la situación del Machi Celestino Córdoba, que en Temuco, del otro lado de la cordillera, está realizando una huelga de hambre. Estos y otros temas en esta edición de Muley Sungun. Les contamos que el gobernador de Río Negro, Alberto Bedeltilnec, llegó a Bariloche para participar del Consejo Federal de Cultura que realiza una asamblea en la ciudad. El mandatario aprovechó la ocasión para despedirse por el aumento de las tarifas, habló de un reclamo gremial y además hizo una acusación pública por el caso del crimen del policía Lucas Muñoz. En este caso estamos con el Consejo Provincial de Cultura, es decir, todos los directores de cultura de todas las municipalidades. Por otro lado tenemos el Consejo Federal de Cultura, es decir, todas las representaciones del estado cultural del país, de todas las provincias están aquí, la presencia del Ministro de Cultura de la Nación y por otro lado una nueva edición del MICA, que vamos a tener el primer encuentro MICA de la Patagonia también. Así que bueno, Bariloche es una ciudad con un perfil cultural muy fuerte, enorme, con innumerable cantidad de talentos, entonces me parece que es, la verdad que es la ciudad ideal para llevar adelante estas actividades, ¿no? Pero fundamentalmente como pasó hace 2 semanas atrás con el Encuentro Nacional del Consejo Federal de Mujeres, como vamos a tener en junio todos los ministros de energía del G20, que es algo muy importante. Bueno, son todos hechos que marcan la presencia de Bariloche en el concierto nacional e internacional, así que muy contento de estar reconocidos. La política energética es nacional, el marco energético lo define el gobierno nacional. En las provincias tenemos nuestro rol, que es la participación a través de la producción del gas y del petróleo, que es un hecho para lo cual tenemos las leyes que nos enmarcan estos, ¿no? Nosotros no tenemos que compartir nada. En un país en el cual la política energética la define el gobierno nacional, las provincias lo que podemos hacer es, de acuerdo a nuestras políticas de carácter social, acompañar el impacto que tiene sobre la gente. En el caso de Bariloche, la entrega de 28.000 garrafas en forma gratuita durante el invierno es un acompañamiento a la situación social de aquellas familias que no tienen gas y que la garrafa hoy está muy cara. O lo que estamos haciendo con las 645 viviendas de Bariloche, que estamos pagando el gas hace más o menos 2 años desde que las entregamos. Es decir, pero digamos, las definiciones en todo marco las toma el gobierno nacional y nosotros en este marco es poco lo que podemos definir, ¿no? ¿En qué impacta más esta situación de las tarifas que ha generado las movilizaciones que, por ejemplo, aquí en Bariloche se registraron anoche? Porque uno tiende a pensar que el sector privado es el que de alguna manera está más afectado por la subida de los costos, ¿no? Más allá de los costos familiares. Sí, impactan todos. Yo creo que así como impacta en un hogar con familiar, también impactan aquellos que generan empleo, ¿no? Porque una industria o cualquier empresa que tenga como insumo principal el gas o la electricidad genera desvirtúa su fórmula de rentabilidad económica. Así que me parece que no hay un sector de la vida comunitaria, de la vida social, que no se vea impactada por un esquema tarifario de esto. Entonces me parece que en este aspecto la decisión que aparentemente se está tomando, que el impacto no sea de una sola vez y que el impacto tarifario se vaya dando en el correr del año, bueno, creo que podría ser una salida para que no se afecte tanto
el bolsillo de los trabajadores y de la gente, y para que no se afecte tanto las empresas que producen con electricidad y con gas, ¿no? Pero el plan de lucha tiene que ver con las medidas nacionales, no con las cuestiones personales, con cuestiones provinciales, perdón. Así que no alteran absolutamente nada la relación que estamos teniendo hoy. Obviamente, como hemos discutido con la conducción de ATE, es decir, este diálogo que tenemos hoy hay que profundizarlo. Es decir, lo que no queremos como gobierno es que aquellas dificultades que se puedan dar en los distintos lugares de trabajo no se transformen después en un tema que termine una medida de fuerza. Entonces lo que hemos dicho es, aspiramos y esperamos que ahora que podemos dialogar y podemos hablar, nos permita resolver los problemas antes que se transformen en conflicto. Y en este marco, hasta ahora por lo menos las situaciones que se nos han dado, ya sea en la educación o en la CENAF, vamos encontrando por lo menos un ámbito de diálogo, ¿no? Pero no, la verdad que no, con lo que resolvió el Congreso ayer no nos dimos por aludidos, porque entendimos que era contra aquellas medidas que el Estado Nacional está tomando en la provincia y en la Patagonia. Y al ser con el fiscal, querellante y fiscal son los dos responsables, porque fueron ellos quienes condujeron la investigación. Y quienes son ellos quienes llevan... mafioso dentro de la policía? Bueno, nosotros planteamos nuestra hipótesis, nosotros dijimos que había responsabilidades internas de la policía y separamos, hicimos sumarios, investigamos, y tuvimos toda nuestra propia postura, pero después eso no fue ni seguida por ella ni por el fiscal, así que creo que también está absolutamente claro. ¿Confían que el caso llegue a una resolución todavía? Esperemos que sí, por la familia fundamentalmente, ¿no? Y también por la familia por un lado, y porque la policía y el Estado provincial necesitan saber qué es lo que sucede. En el Salón de UNTER, por la tarde del jueves, se llevó adelante un conversatorio sobre estrategias para la revitalización lingüística del Mapuzungún. Patricia Pichunleo, que es parte del equipo de enseñantes de Mapuzungún de Bariloche de Guaría, como nosotros decimos a la ciudad de Bariloche, explicó que en la jornada se incorporaron más herramientas que permiten fortalecer el aprendizaje y la enseñanza del idioma mapuche. Sí, bueno, Mari Compuche, hoy se realizó una actividad, un encuentro con gente que está trabajando en la revitalización de los idiomas y de las lenguas que están en peligro de desaparecer. El mapuzungún es una lengua que hace muchos años se viene revitalizando en distintos lugares del Gualmapu, en Bariloche también. Entonces, esta es una posibilidad de un encuentro con gente que ha hecho otros recorridos, con otras lenguas también, y que tiene la experiencia de poder estudiar y sistematizar lenguas de manera también enfocando en que todos los que vamos aprendiendo también en otro momento nos toca enseñar, digamos. Entonces es una tarea que nunca se acaba, la de volver a hablar el mapuzungún, que es un anhelo para nosotros, pero que a la vez requiere de que mucha otra gente esté aprendiendo para poder enseñar. Más o menos, ¿cómo fue transcurriendo el conversatorio? Entendemos qué era la actividad y cómo resultó para ustedes justamente. La dinámica era variada, la gente que nos vino a plantear la actividad, que viene de otro territorio, lo que hizo fue plantear como actividades en otros idiomas también, alternando las palabras y los gestos, y teniendo en cuenta, bueno, cómo hace uno cuando tiene una inmersión en otro idioma, en otra lengua, qué elementos como tiene que tener en cuenta o qué cosas uno puede intentar comprender, para crear situaciones, por ejemplo, para no traducir, para crear ejemplos, para encuadrar esas palabras dentro de contextos como comunicativos, ¿no? Entonces, un poco esas herramientas fue lo que empezamos recién, es una tarea que nosotros estamos recién aprendiendo, que requiere como de la experiencia y de los caminos que otra gente ha recorrido, entonces un poco se basó en eso, ¿no? En intentar comprender en otras lenguas, donde no entendemos ninguna palabra, cómo uno se va como fijando, en qué cosas uno se va fijando para poder comprender de lo que se está hablando. ¿Quiénes fueron los que llevaron adelante esta jornada? Son dos personas que vienen del otro lado de la cordillera, que han recorrido otros lugares y que sus estudios están enfocados en el estudio de las lenguas y de cómo una parte es en la revitalización de las lenguas. Sabemos que en muchos lugares hay montones de experiencias, muchas veces autónomas, muchas veces son experiencias que se van conformando en el andar, mucha gente que trabaja, que escribe, que sistematiza y que va compartiendo este andar que tiene que ver con volver a hablar nuestras lenguas que nos fueron arrebatadas, ¿no? El mapuzungún está en ese proceso.
Entonces, para nosotros es una herramienta más, somos un colectivo que trabaja en la enseñanza del mapuzungún y en la formación de gente que trabaja en el sistema educativo y que adquiere herramientas vinculadas con la cultura mapuche y el idioma que es el mapuzungún. Entonces, por eso estas experiencias nos nutren para tener un poco más de elementos también para después socializar con otra gente. ¿La intención es repetir este tipo de jornadas, de actividades, este tipo de espacios? Sí, en realidad nosotros como abordamos la temática de educación, tuvimos la suerte de que nos entramos en contacto con esta gente que está haciendo estos recorridos por diferentes lugares y pudimos como llevar adelante esta actividad. En otros momentos esperamos poder abrir hacia la comunidad y hacia la gente mapuche otros encuentros también de presentaciones de libros y otras actividades que son más públicas. Y nuestro camino sigue también en la reconstrucción de esto que tiene que ver con el mapuzungún, ¿no? Que muchas veces son de noticias que no se comparten tanto, que no se hablan tanto, pero que sin embargo está dando pasos agigantados para nosotros son re importantes. Entonces, bueno, esta actividad fue pública, esperamos poder repetirla con ellos y con otra gente más que nos visite para abrir también este tipo de discusiones, ¿no? Acerca de cómo se planifica una clase de revitalización lingüística. Por el caso del asesinato de Rafael Nahuel, los trabajadores de la CENEA y del CONICET en el Centro Atómico Bariloche concretaron una asamblea y emitieron una declaración en rechazo a las notas publicadas en el diario Clarín por el periodista Claudio Andrade, donde sugieren varias falsedades y se pretende desacreditar el trabajo científico realizado en un importante departamento de dicho centro atómico. Escuchamos la palabra de los trabajadores que en asamblea salieron a dar su postura sobre estas notas periodísticas que de alguna manera están entregando información falsa y bueno, y aclarar un poco a la sociedad en torno a esta situación. En primer lugar, esas dos notas periodísticas que salieron en el diario Clarín, firmada por Claudio Andrade, que es el corresponsal acá del medio, y directamente, bueno, mencionando cosas que no son ciertas, falaces, mentiras, y atacando la integridad y honestidad de una compañera de trabajo, investigadora del CONICET y de la CONEA, que, bueno, ha sido premiada internacionalmente, es una compañera muy reconocida en el ámbito de la ciencia, y bueno, puso en duda su trabajo que le ha pedido el juez de analizar las muestras si tenían algún rastro de elementos que puedan estar en pólvora con respecto al caso de Rafael Nahuel en la toma de noviembre del año pasado y que bueno, que Rafael fue asesinado. Y así que entre las mentiras que citan esta nota es que la compañera ha tratado de tergiversar y ocultar información por su supuesta ideología, con lo cual también es falso, y además que él tenía información de qué muestras que eran y que correspondían a Rafael Nahuel, lo cual también es una mentira, porque las muestras tienen códigos donde la justicia, bueno, le dio un número y letras a cada muestra, así que los investigadores no saben a quién pertenecen las muestras y bueno, y de hecho no habían terminado el estudio cuando esta persona publicó esta mentira. Concretamente, el señor Andrade dice de que el grupo del Centro Atómico habría hecho algo, que digamos una pericia, que el juez tenía duda y que porque tenía duda mandó la pericia a Salta. En realidad ya estaba determinado de antemano que se iba a hacer una pericia, o sea, lo que hacen en el Centro Atómico es determinar cuánto bario, plomo y antimonio hay en distintas muestras que la tomó otra gente. Entonces ellos simplemente dijeron qué es lo que hay y se filmó el procedimiento. Es algo completamente, digamos, apolítico, es algo científico. Acá hay tanta muestra de esto, de lo otro, y no hay un análisis de quién disparó y quién no. El mismo señor habría dicho antes que habría pólvora en la muestra de Rafael Nahuel, mientras que la gente del Centro Atómico no sabía de quién era cada muestra y no se había terminado, no se terminó la pericia porque ni siquiera se había terminado el estudio se manda ahora a Salta. Entonces, poner en duda la capacidad de los científicos por supuesta cosa ideológica, tergiversar eso, además de que falso, es una locura. Entonces nosotros queríamos defender la labor de investigación que se hace
en el centro atómico en general y en particular de este equipo de investigación, más allá de cómo puedan pensar políticamente, y todos no tenemos nuestra simpatía. ¿La asamblea fue autoconvocada y es así o...? No, la asamblea la convocamos los que somos delegados de ATE en el centro atómico del cuerpo de delegados, porque bueno, nos pareció oportuno, pero bueno, también se han manifestado otras agrupaciones gremiales como AP CONEA, que es la Asociación de Profesionales de CONEA, prácticamente bueno, en los mismos términos, ¿no? Así que bueno, decidimos hacer una asamblea para que sea más amplio y bueno, de la misma asamblea decidió hacer este escrito que hemos enviado a los medios. La intención es aclararle a la sociedad, ¿no?, acerca del caso de Rafael Nahuel y un poco las investigaciones que están realizando los científicos de Bariloche. Claro, o sea, primero dar limpieza al procedimiento porque, digamos, lamentablemente no tenemos la misma prensa que tiene Clarín ni las mentiras que dice esta persona se difunden más que la propia... el propio estudio imparcial, que ya saldrá a la luz en su oportunidad, cuando se termine la pericia en Salta. No, simplemente esto, que bueno, nos parece muy triste que un periodista tenga estas actitudes así mentirosas, porque bueno, denigra lo que es la profesión, con lo cual es lo mismo que un científico, en el caso nuestro, estuviera falseando un estudio, y bueno, creo que es repudiable, digamos, en cualquier caso, de que se falte a esta verdad profesional. Yo quería destacar y agradecer a todos los que fueron a la asamblea. En particular, el comunicado fue elaborado por un grupo que ninguno es delegado, me parece, o al menos uno. O sea que fue mucha gente la que colaboró, mucha gente la que se acercó y todos rodeamos de solidaridad al grupo de investigación que hizo este estudio preliminar. Este jueves por la noche, sindicatos, organizaciones, partidos y movimientos sociales realizaron una acción conjunta contra los tarifazos, contra el aumento del boleto, la entrega del Cerro Catedral y el negociado de Flybondi. Ángel Weinstein, integrante de la multisectorial de transporte público, fue uno de los oradores y se refirió al tema. Desde agosto del año pasado, que se conformó la multisectorial, venimos peleando por el no aumento del transporte público. Lamentablemente, y como no podría ser de otra manera teniendo en cuenta las políticas del gobierno municipal en correspondencia con las del gobierno nacional y provincial, se ha anunciado que en pocos días más se aumentaría la tarifa mínima del boleto en San Carlos de Bariloche a 19 pesos y a casi 45 pesos para la última sección. Un boleto absolutamente impagable para los asalariados y para los trabajadores. Absolutamente impagable. Tenemos el orgullo de ser la ciudad que tiene el transporte público más caro del país. Después de una audiencia pública realizada el 14 de febrero, donde 11 oradores repudiaron la solicitud de Mibus por el aumento del boleto, el gobierno de Bariloche hace oídos sordos a esta situación y sin más le vuelve a conceder a la empresa Mibus exactamente lo que la empresa Mibus solicita. En la comisión de profesionales que conformamos en la multisectorial por el transporte, hemos hecho un análisis exhaustivo de los costos del boleto. Y dijimos desde el año pasado, cuando el boleto valía 16,40 pesos, que el boleto estaba sobrevaluado en más de 5 pesos. A pesar de estar sobrevaluado, viene este nuevo aumento del boleto que significa un 54% de aumento en el año. Un 54% desde que Mibus se hizo cargo del transporte monopólico en San Carlos de Bariloche. Comparemos esto con los magros aumentos salariales. Hemos estado repartiendo volantes en los barrios, conversando con los vecinos y nos dicen que ya en el Alto, por ejemplo, hay compañeros y compañeras que toman el colectivo para ir a trabajar para no llegar tarde, pero a la vuelta vienen caminando porque no tienen otra posibilidad. Nosotros estamos dispuestos a seguir resistiendo, a pesar de los anuncios del gobierno municipal. Nos estamos reuniendo todos los miércoles a las 18 horas en el SOYEM. Invitamos a todos ustedes a seguir participando
porque esto es imposible. Es decir, así como en el caso de CAPSA, en el caso de Flybondi, esto nos está demostrando la negación absoluta a los derechos elementales de los ciudadanos de San Carlos de Bariloche. Hay un problema gravísimo, que es el tema que quiero denunciarlo, que es el tema de la información pública. Hay una ordenanza en San Carlos de Bariloche donde el acceso a la información pública debe ser instantáneo para cualquier ciudadano que lo solicite. Nosotros hemos presentado notas desde el 19 de septiembre del año pasado. Hemos participado en la banca de vecinos pidiendo información. El bloque de concejales de la oposición ha presentado 2 pedidos de pronto despacho y a la fecha no hemos tenido contestación. Nos han negado poder ver el expediente con este último aumento. Es decir, están violando las ordenanzas que tienen que ver con la información pública. Y no hay democracia sin información pública. Es un derecho inalienable de los ciudadanos. Garrafazo en Neuquén contra los aumentos del gas. Organizaciones sociales realizaron una manifestación en el centro de la ciudad de Neuquén, donde expusieron réplicas de garrafas en protesta contra el aumento de los costos. Nosotros entendemos que la garrafa y el gas natural tiene que ser un derecho de toda la familia, porque vivir 7 grados bajo cero en una casilla no es digno para nadie, y creemos que provincia, tanto municipio como provincia y nación, deben tener en cuenta eso. Nosotros hoy planteamos, le estamos planteando a los diferentes estados que puedan hacer que la garrafa sea accesible para todas las familias de los sectores más humildes que no tienen red de gas. Nos encontramos hoy 5 organizaciones, cada una trae diferentes reclamos, pero casi siempre son los mismos los puntuales. Lamentablemente el gobierno cree que nosotros estamos acá pidiendo algo que no nos corresponde. Nosotros lo que pedimos, el petitorio nuestro es un trabajo digno para poder sustentar las familias. Lamentablemente el gobierno nos da a veces, cuando nos escucha, bonos de gas, que la verdad no nos alcanza. Como dijiste vos, tenemos comedores, tenemos también merenderos que también se sustentan, digamos, con el gas y no nos escuchan directamente. Y con este garrafazo que se realizó en la vecina provincia de Neuquén, ahora nos vamos a ir a una pausa y después volvemos con más Muley Sungun. Cartuchera, lápices de colores, lápiz negro, sacapuntas, tijera, papel glacé, pinturitas de colores, cuaderno de hojas rayadas, transportador. Estas son las cosas que te podés olvidar el primer día de clases de tu hijo. Lo que no te podés olvidar son las vacunas. Si tenés hijos que empiezan primer grado, es importante que antes de que empiecen las clases, los lleves a un hospital o centro de vacunación. Así van a estar protegidos, ellos y sus compañeros. No te olvides, las vacunas son gratis y obligatorias. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Nutramcan. La vida, la memoria, la cultura y la proyección de nuestro pueblo desde la conversación mapuche. Viernes a partir de las 21 horas y martes a las 18 por Walking Toon TV. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar, elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus.
Marta, jubilada, vive en Bariloche. Sé que vivo en territorio mapuche. Sé que no son terroristas. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Estamos de regreso para continuar con un nuevo bloque, un tramo más de información, de noticias de Muley Zungu. Hay novedad, como lo traducimos al castellano, que es esta propuesta diaria de Walking Town TV. El intendente de Bariloche se manifestó a favor de despenalizar el aborto. Genuso fijó su postura durante esta semana. Dijo que este debate, junto al del divorcio y el matrimonio igualitario, conforman los nuevos perfiles de la sociedad. Estoy a favor del aborto, de la despenalización del aborto. Hace muchos años que vengo con ese pensamiento, afirmó el intendente de Bariloche, Gustavo Genuso, que sumó así su postura en el debate que se inició semanas atrás y que ahora suma exposiciones en una audiencia pública en el Congreso de la Nación. Que yo soy a favor de la despenalización del aborto, lo he dicho siempre, hace muchos años que vengo con ese pensamiento. Quizás en la forma, si a mi pareja no le recomendaría abortar, pero también creo que el derecho del cuerpo de la mujer es de la mujer y lo tiene que ejercer en todos los aspectos, en este también, y me parece que es muy valiente haber largado esta discusión. Me parece que esta discusión hay que aprovecharla. Que está dada en términos que se puede hablar, se puede opinar, y que toda la sociedad no es que se tenga que pronunciar, sino que tiene que entrar en el debate y poder decir lo que piensa, sin que esto sea una casa de brujas ni un castigo si estás de un lado o del otro, sino que sea algo duro, que sea algo serio. Me ha tocado a mí, por mi edad, estar en varios debates que me parecieron muy interesantes. Recuerdo el primero, el de divorcio, que hoy, mirado a la distancia, parece una tontera. Uno dice, ¿cómo no se podían divorciar? Bueno, cuando estuvo el debate del divorcio, fue mucho más duro que el debate del matrimonio igualitario, recuerdo. Que también fue otro debate muy interesante, y me parece que este otro también va a ser muy interesante porque van conformando los nuevos perfiles de sociedad. Y hay una necesidad manifiesta de poder llegar a una resolución de este tema, que espero que sea de la manera que yo pienso, porque me parece que eso hace a las libertades individuales, al derecho del cuerpo de cada uno, y a también los temas que son muy importantes, que son temas de salud pública en términos de que muchas personas mueren por el aborto, ¿no? Pero más allá de la salud pública, que es un tema importante, también el derecho a ejercer su propio cuerpo de la mujer, ¿no? ¿Cree que fue tardío el debate? Yo creo que los debates se dan en el momento que se puede. Esa es la cuestión. Yo hubiera preferido que se dé hace 20 años, pero también hubiera preferido que el del divorcio sea muy anterior, pero se dan cuando la sociedad está madura para darlo. Me parece que hay un poco de eso. Y cuando se habilitan los caminos, digamos, como es un tema de tal convicción personal, en muchos casos, es muy difícil hacer una crítica. Quizás el gobierno anterior o anteriores, sus presidentes o quienes conducían los espacios, tenían una convicción muy firme para algún lado y no lo quisieron dar. Pero eso, como es algo tan personal, no es criticable, digamos. En Buenos Aires, como en diferentes puntos del país, se realizaron velazos o marcha de las velas. Y con relación a esta marcha de las velas que se hizo en Buenos Aires, miles de personas se movilizaron para repudiar el aumento de las tarifas de los servicios y el ajuste del gobierno macrista. La marcha, convocada por los gremios y la multisectorial contra el tarifazo, partió desde el Congreso y se dirigió al obelisco en pleno centro de la ciudad porteña. Compartimos el informe de Barricada TV. Vinimos a la marcha hoy porque estamos cansados de que el pueblo trabajador tenga que pagar el ajuste. Digamos, el pueblo no tiene que ser variante de ajuste, subsidian a las multinacionales, a las mineras,
y no mantuvieron los subsidios básicos como eran la luz, el gas y el agua. Entonces eso nos convoca a venir porque decimos basta, hay hambre en el pueblo y no puede ser que la gente hoy tenga que estar pagando la luz en 2 cuotas y los alimentos lo está sacando en 6 cuotas en los supermercados. Por eso venimos. Bueno, estoy acá hoy para defender el salario de los trabajadores. Yo soy un trabajador, laburo 8 horas por día, no estoy llegando a fin de mes, me está costando. Las cosas están aumentando, hay inflación. Creo que este modelo de ajuste, de desempleo, de despido, etcétera, etcétera, de este gobierno, no da resultado. Estamos gobernados por un mafioso, originario de mafiosos, empresarios que vienen a enriquecerse a costa del pueblo, a costa de todos nosotros. Esa es la realidad. Y bueno, contra eso hay que luchar. De una o de otra manera hay que luchar. Estos no se van a ir fácilmente, lamentablemente. Quieren 2 sociedades argentinas. Una que sea de élite, que sea para unos pocos, y otra que es una clase pobre en todo sentido, es decir, pobre en conocimiento, por las reformas que quieren llevar a cabo con la educación, pobre en salario. Antes teníamos eso de ahorrar y poder ir a darnos un gusto a la parrilla de la esquina, ya eso no lo podemos hacer. Los fines de semana nos podíamos ir a la costa, poca gente puede ir ahora a darse ese privilegio para algunos. Por supuesto los de arriba siguen haciendo sus vidas. Nosotros tenemos que seguir trabajando como trabajamos todos, pero ya dejamos de tener, empezamos con nuestras prioridades. Y ya dejamos de hacer cosas que teníamos que dejar, ¿no? Nos preguntamos por qué, siempre el sacrificio a nosotros, ¿cuándo van a hacer una para nosotros, para los trabajadores? Siempre es para ellos, la brecha es muy abierta, nosotros siempre vamos para abajo y ellos siempre para arriba, así que venimos acá hoy para decir basta. Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina, se refirió a la situación de los bosques nativos y a la ley en vigencia. Brindó ejemplos de algunos de los factores que generan la pérdida de miles de hectáreas de vegetación autóctona para la instalación de grandes plantaciones, como por ejemplo la de soja, principalmente en el norte del país. Bueno, Argentina lamentablemente, si uno toma las últimas 3 décadas, los últimos 30 años, está entre los 10 países que más destruyeron los bosques en el mundo. O sea, estamos hablando de 200 países más o menos que tiene el mundo. Estamos entre los 10 países que más destruyen los bosques, con lo cual obviamente nos pone en una situación de emergencia. En los últimos 4 años la deforestación bajó si uno la compara a lo que era antes de la ley de bosque. La ley de bosque se sanciona en el 2007 y la deforestación ha disminuido producto de la aplicación de la ley, pero sigue habiendo mucha deforestación ilegal. La mitad más o menos de la deforestación que se produce en la Argentina se produce sin permiso o se produce con permisos mal otorgados por las provincias, ¿no? O sea, que terminan siendo también ilegal de alguna manera, ¿no? Violando la normativa nacional. Así que seguimos teniendo un problema grave porque por más que hayamos disminuido un poco la cantidad de hectáreas que se deforestaban, si uno compara antes del 2007, sigue habiendo mucha deforestación en zonas que además la ley la clasificó como áreas en donde no se puede deforestar, seguramente por el impacto mayor que podría tener la deforestación, o en muchos casos porque son territorios de comunidades campesinas o indígenas. Digamos, en muchos casos esas zonas están clasificadas como áreas no desmontables para proteger el territorio de comunidades. Entonces es más grave aún cuando se deforesta en las zonas rojas o amarillas que marca la ley. Ahora, si uno suma, como te decía, los últimos 30 años, se perdieron cerca de 8 millones de hectáreas. El foco más grande lo tenemos en el norte, obviamente en Salta, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, por el avance de la soja, inclusive por el avance de la ganadería intensiva. Hay un proceso de mover las vacas de la zona pampeana hacia el norte, porque las tierras son baratas. Pero bueno, en esa compra de tierras baratas se llevan puestas a los bosques y a las comunidades, que en la mayoría de los casos, como sucede en Patagonia, no tienen los títulos, con lo cual los grandes empresarios, en este caso de la zona pampeana, para expandir las actividades, compran la tierra con la gente dentro, o sea, con pueblos enteros adentro. Hay casos hasta donde compran con escuelas adentro de la finca. Estamos hablando de escuelas rurales o viejos puestos de grandes estancias, y los puesteros, que por ahí en una época eran pueblos originarios, después pasaron a ser criollos, bueno, en un proceso de mixtura cultural, pero no dejan de ser campesinos o indígenas, gente del monte
que vive allí y que se encuentra una topadora en la puerta de la casa de un día para el otro porque un tipo en Buenos Aires compró y vendió fincas y decidió poner soja. Eso sucede mucho en el norte. Ahora, en la Patagonia, la mayoría de los casos que tenemos conflictos son o por los incendios, en algunos casos son intencionales, en algunos son accidentes, pero de cualquier manera es un factor clave en cuanto a lo que está pasando con los bosques. Mucho accidente, mucho incendio no intencional, pero que tiene que ver con la falta de conciencia acerca de, bueno, me hago un asadito, lo tengo que apagar bien. O sea, pasa mucho, lamentablemente. Hay mucho incendio intencional también. Pero por otro lado, tenemos el avance inmobiliario que se repite. Uno puede ver proyectos desde San Martín de los Andes hasta Ushuaia. Uno va a encontrar un montón de similitud en, por ejemplo, los proyectos que están vinculados a las pistas de esquí, ¿no? De la pista de esquí no está dando la misma plata que habían esperado ganar, o de aprovechar y hacer un proyecto inmobiliario pegado a un proyecto turístico para ampliar el negocio. Pero el negocio ahí clave es que compran la tierra a valor rural y después la terminan subdividiendo y vendiéndola a valor ciudad. O sea, hay ahí un negocio de subdivisión que está muchas veces acompañado por los propios gobiernos, ya sea provinciales o municipales, que impulsan este tipo de desarrollo inmobiliario y en la que la mayoría de las poblaciones se oponen, ¿no? Ya sea por la cuestión ambiental, pero también por el modelo de ciudad que pretenden. En la concentración y acto en la Plaza de los Pañuelos que se realizó en el marco de la Marcha Nacional, convocada en la noche de este jueves en todo el país, Hernán Barco, delegado de base de los trabajadores aeronáuticos, habló sobre la empresa de aviones Flybondi. Estamos en totalmente desacuerdo con el negociado que se está dando acá en la ciudad de Bariloche, con los convenios que se están firmando entre la municipalidad y empresas privadas como es Flybondi, que se declara de por sí como una empresa de bajo costo. Hoy quizá la gran parte de la sociedad, no solo de Bariloche, sino la sociedad argentina no sabe y no tiene muy claro lo que son las empresas bajo costo. Esto es una modalidad que ya viene hace varios años en Europa y que se promociona como la posibilidad para que todos volemos de manera mucho más económica, podamos tomarnos un avión. Nosotros como aeronáuticos lo que vemos es que aquí se está poniendo en juego el futuro de la aviación argentina, porque si nosotros dejamos en manos de las compañías low cost el futuro de la aviación y corremos del rol importante que tiene la aerolínea de bandera como es Aerolíneas Argentinas para que vengan a tomar lugar estas compañías como Flybondi y otras que van a venir, corremos un gran riesgo de quedarnos desconectados. Esto que los dirigentes municipales hoy promocionan con bombos y platillos de un acuerdo exitoso que nos permite a todos nosotros volar y estar más interconectados, que lleguen más turistas a Bariloche, por un lado, es totalmente falso. Estos son compañías que no tienen ningún tipo de estructura. Flybondi no cuenta ni con más de 4 aviones y está prometiendo en un convenio de colaboración con la municipalidad que va a generar desde el año pasado, el 2017, hasta el 2021, más de 2.200 puestos de trabajo en esta ciudad. Yo les quiero aclarar una cosa. La aerolínea de banderas, que es Aerolíneas Argentina, que viene volando y conectando esta ciudad hace más de 35 años, hoy es la que más vuelos opera en esta ciudad y no tiene más de 70 empleados. Entonces, yo me pregunto y le pregunto a los municipales que nuevamente anuncian con bombos y platillos, y hay otros ex municipales que son muy activos en las redes sociales que parecen más que ex políticos, CEOs de estas empresas privadas, están contentos porque van a venir a volar más de 10 empresas diferentes a Bariloche. Quiero que me explique cómo hace una empresa sin estructura y sin aviones en el lapso de 5 años, más o menos contratar 3 empleados cada 4 días, que es lo que me da la cuenta en ese lapso de 5 años para contratar en Bariloche 2.200 empleados. A mí me parece imposible. Por otro lado, no puedo creer que una empresa con esta corta trayectoria se le exima de la tasa municipal para que no pague nada en esta ciudad y sobre todo se le dé el beneficio de una publicidad gratuita para gestionarla no solo por un medio autártico como es el Emprotour, sino también conseguir exhibición de impuestos en la parte provincial. Por eso nosotros de la parte de los aeronáuticos, de la Asociación del Personal Aeronáutico, lo que vamos a hacer y pretendemos que es imprescindible es informar y capacitar a toda la sociedad de Bariloche para que sepa lo que son las compañías low cost, para que sepan que estas compañías
se venden como una alternativa barata y en verdad ponen en juego algo que nosotros no creemos que podemos dejar de lado, que es la seguridad. La seguridad en la aviación es fundamental. Y estas compañías vuelan con aviones que tienen una antigüedad entre 20 y 30 años. Y eso lo tenemos que saber todos. Son aviones muy viejos, son aviones que tratan de estar en tierra y en los aeropuertos el menor tiempo posible para que no les cobren y de esa manera se le hacen menos chequeos mecánicos. Todo esto lo tenemos que saber. Por eso nosotros desde los aeronáuticos lo que vamos a empezar a hacer es informar a la sociedad de Bariloche sobre lo que son verdaderamente las empresas low cost y lo que está haciendo sobre todo el Estado municipal, el Estado provincial y el Estado nacional. Nos vamos ahora con la información al Gulumapu, del otro lado de la cordillera. El Machi Celestino Córdoba cumplió 97 días en huelga de hambre. Este jueves el Machi Celestino Córdoba cumplió 97 días en huelga de hambre, medida que adoptó porque el Estado le niega el derecho de traslado por 48 horas hasta Surrehue para renovar su espacio ceremonial. Luego de haber sufrido una caída al interior del hospital regional, donde está internado por su situación de huelga de hambre, fue trasladado hasta Nueva Imperial, donde el gobierno de Chile, además de desconocer a la autoridad tradicional mapuche, no descarta alimentarlo por la fuerza. El Machi Celestino Córdoba ya cumplió 97 días en huelga de hambre. Hasta el mediodía de este jueves, el único condenado por la muerte del matrimonio Luxinger Macay se mantenía en el Hospital Regional de Temuco siendo monitoreado por personal médico, jornada donde se confirmó depuso radicalizar su medida de presión a huelga seca. Que la mía ayer sufrió un golpe fuerte. En relación a eso, estamos considerando el tema de la huelga seca que se supone empezaba hoy día en la tarde, si continuaba tal cual él estaba en su condición de salud. Ahora ha cambiado un poco esa situación. Aún nosotros oficialmente no sabemos en qué condiciones se encuentra, solo sabemos que le hicieron algunos exámenes y hasta el momento no sabemos cuál es el resultado de esos exámenes que le hicieron. Desde hace casi 100 días, Córdoba Tránsito solicita su traslado por 48 horas hasta Surrehue para renovar su espiritualidad. Durante este jueves fue visitado por integrantes de la Comisión Ética contra la Tortura y artistas nacionales, quienes hicieron un llamado a las autoridades al diálogo. Ellos tienen el derecho a ir, la población penal de pueblos originarios, de ir a Surrehue. Esto es lo que pide el Machi, no es más que eso. Y nosotros lo vemos firme en su decisión, no vemos que dé marcha atrás. Lo que nosotros queremos es que se abra una puerta del gobierno para lograr dialogar y buscar una salida a esto. Es algo que se tiene que resolver al más alto nivel. En vez de hacer eso, ¿qué se hace? Se busca la represión. 100 carabineros más vehículos para reprimir, militarizar más todavía el Buelmapu, que es algo que va absolutamente en dirección contraria a lo que debería estarse haciendo, ¿te fijas? Desde el gobierno señalaron que no cederán a las medidas de presión, descartando un acercamiento mientras la autoridad mapuche se mantenga en huelga, no descartando alimentar por la fuerza a Córdoba Tránsito para asegurar y resguardar su estado de salud. Lo que él está haciendo es una presión indebida, un show comunicacional, y creo que no se merece la salida como corresponde a un rehue, porque lleva recién un par de años cumpliendo condena. Lo que nos corresponde a nosotros es garantizar la salud por mandato legal. Hay una resolución de hecho de la Corte de Apelaciones de Temuco que obliga a Gendarmería a cautelar la vida del Machi Celestino Córdoba, quien, insisto, se encuentra en una condición estable a propósito de la cantidad de días que lleva en huelga de hambre. Durante la tarde de este jueves, el Machi Celestino fue trasladado hasta el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, donde junto con el resguardo de Gendarmería se mantiene en observación por personal médico y machis del centro asistencial, quienes evalúan el estado de salud de la autoridad a solo días que Córdoba Tránsito cumpla los 100 días en huelga de hambre. Y con esta información preocupante sobre la huelga de hambre de una autoridad tradicional del pueblo mapuche, el Machi Celestino Córdoba, nosotros ahora vamos a retomar la pausa en la información y después seguimos aquí con más novedades por Walkington TV. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días,
estamos para ayudarte. Facundo es profesor de educación física y escalador. Vive en Bariloche. Hace mucho tiempo que los mapuches conocen y cuidan estas montañas. Ellos no son terroristas. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar. Elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Nutramcan. La vida, la memoria, la cultura y la proyección de nuestro pueblo desde la conversación mapuche. Viernes a partir de las 21 horas y martes a las 18 por Walking Toon TV. Retomamos el ritmo en la información aquí en Walking Toon TV, el primer canal de pueblos originarios de la Argentina. Para seguir con Muley Sungú, hay novedad, que es esta propuesta informativa diaria. Este jueves por la noche les contábamos que sindicatos, organizaciones, partidos y movimientos sociales realizaron una acción conjunta contra los tarifazos, contra el aumento del boleto, contra la entrega del Cerro Catedral y el negociado de Flybondi. La concentración fue parte de una convocatoria en todo el país contra los tarifazos. El acto finalizó con la palabra de Jorge Molina, de la CTA de las trabajadoras y trabajadores de Río Negro, y luego hubo un velazo con una ronda en la plaza del Centro Cívico. Los 90 fueron más graves. ¿Y saben por qué? Porque tardó todo un mandato del menemismo para que los compañeros salgan a la calle. Y hoy tenemos el orgullo que la clase trabajadora organizada, las organizaciones sociales, las organizaciones políticas del campo nacional y popular, hemos salido a la calle rápidamente para luchar contra este gobierno. Y le hemos ganado batallas importantes, compañeros y compañeras. Recordemos lo que fue el intento del 2x1. El 2x1 no es realidad, compañeros y compañeras, por la lucha de todos nosotros y nosotras. La reforma previsional
salió por ley, pero no tiene legitimidad. ¿Y por qué no tiene legitimidad? Porque 2 veces en muy poco tiempo le llenamos el Congreso de compañeros y compañeras que le fuimos a decir que no a la ley. Y hoy no hay nadie en nuestro país, salvo los traidores, que puedan decir que esa ley es buena. Y eso es también un triunfo de todos nosotros. Y acá, en Bariloche, lo que decía recién el compañero Tomás, esta cautelar, hubo un trabajo muy importante de los 2 concejales, los 2 legisladores que la escribieron, pero yo estoy convencido de que le dieron lugar a la cautelar porque la gente estuvo en la calle, compañeros y compañeras. Ese también es otro triunfo de la sociedad movilizada. Y ahora, lo hablaba recién con los compañeros y los compañeros, convocamos desde la CTA a que realicemos una multisectorial contra el ajuste, donde estemos los estudiantes, el abuelazo, los compañeros del cerro, todos los compañeros de la multisectorial por el boleto, todos juntos, una multisectorial contra el ajuste y una multisectorial para vencer la Macri. En su visita a la ciudad, el gobernador de Río Negro atribuyó al kirchnerismo el freno al contrato del Catedral. El gobernador Alberto Beretilnec dijo que las acciones judiciales que buscan frenar la extensión del contrato del Cerro Catedral con la empresa Alta Catedral Alta Patagonia, que es la empresa CAPSA, son responsabilidad exclusiva del kirchnerismo. Yo del fallo no voy a opinar. No voy a opinar porque primero no corresponde al gobernador opinar sobre un fallo judicial. Y aparte de que el fallo judicial no es sentencia definitiva, por lo tanto no puedo opinar. Pero sí creo que vale la pena algunas reflexiones de carácter políticos, judiciales y sociales también. Acá lo que estamos en presencia es de la acción sistemática del kirchnerismo con sus dirigencias locales en obstruir, en trabar y en dificultar toda acción que tenga como destino que Bariloche mejore y que haya trabajo. El primer síntoma de esto lo vimos con el plan Castelo. El plan Castelo significaba para Bariloche 2 obras estratégicas, generadoras de cientos puestos de empleo, centro de convenciones y parque industrial tecnológico y de servicios. Hoy Bariloche tiene un nivel de pobreza importante y tiene un nivel de desocupación importante. Las 2 herramientas eran para generar empleo. Los legisladores del kirchnerismo se opusieron, así que si tuvieron la decisión de oponerse a que Bariloche tenga empleo y tenga trabajo, de ahí para atrás uno espera cualquier cosa. Y lo mismo pasó con Catedral, o sea, el mayor beneficiado de la decisión del contrato nuevo de Catedral es el trabajador, no solo que garantiza la estabilidad de los más de 1000 trabajadores que hoy están en el cerro, sino los nuevos puestos de trabajo que se podría generar si más gente usa el cerro. Tampoco les importó esto. Entonces, me parece que más allá del foco en la justicia, el foco es que hoy el kirchnerismo ha asestado a la creación de empleo y a la creación de trabajo de Bariloche un golpe fuerte. Obviamente que tampoco uno puede dejar de, ¿cómo podría decir?, de poner esta cara, ¿vio? Porque la verdad que veo la relación del kirchnerismo local con Marigo, y lo veo a Marigo protagonizando esto, y veo que el kirchnerismo presenta todos los recursos de amparo al mismo juez, que ahora sacó la cautelar, y también me da sospecha. Y cuando veo que la abogada Chueri en los medios de difusión garantiza el tema firma en contra de Catedral, que es la misma abogada que con el fiscal Gobeto son los responsables de la impunidad del caso Muñoz, ¿qué quiere? Hay muchos funcionarios judiciales cerca del kirchnerismo, entonces me da para pensar. Pero la verdad no quiero opinar del fondo de la cuestión, que es el fallo porque no me corresponde como gobernador opinar de este fallo. Ahora, más allá de la lectura política, ¿hace una lectura respecto del rol de la justicia? Porque los funcionarios del municipio han señalado que entienden que esta resolución judicial tiene un tono claramente político. No quiero opinar del fallo, sobre todo porque cuando el municipio definirá qué es lo que tiene que hacer,
Si fuera un fallo, una sentencia definitiva, podría dar una opinión. Pero en un expediente que se está tramitando y de trascendencia, permítame no opinar sobre lo que yo considero que es esta decisión de este juez, o de los dos jueces, y esperemos unos días más cuando la municipalidad entregue toda la documentación que corresponde entregar en el caso. ¿Usted cree que estas 3.354 firmas son kirchneristas? Mire, por lo menos lo que motivaron la recolección de firmas es el kirchnerismo. Obviamente que quizás habrá algunas otras motivaciones de la gente. En este caso habría que preguntarle a los que firmaron, pero quienes movilizaron todo el proceso en contra de la extensión del contrato de catedral ha sido el kirchnerismo, eso está absolutamente claro, ¿no? Pero me parece que lo puntual es, todas aquellas acciones que se hacen desde el gobierno provincial o municipal destinadas a generar empleo, a que Bariloche recupere años y años de frustraciones, está claro que enfrente y para obstruir y para obstaculizar y para demorar siempre está el kirchnerismo local, que ya sabemos quiénes son las caras visibles. ¿Es un revés para el gobierno local esto? ¿Cómo? ¿Es un revés para el gobierno local este fallo de la justicia? Mire, es una situación no deseada. Desde el momento que algo que se trabajó durante tanto tiempo, con 2 audiencias públicas, con la participación de la gente, con el respeto a la Carta Orgánica Municipal, a la ordenanza vigente, se demora por esta acción judicial, obviamente que es algo no deseado en este punto, ¿no? El intendente Gustavo Genuso habló durante la semana por la situación de los trabajadores del estacionamiento medido que dejaron de percibir una ayuda económica del Ministerio de Trabajo de Nación. El mandatario municipal dijo que solicitaron a Nación que se cumpla el plazo del convenio, en donde restan pagar 3 meses de esta ayuda económica. Adelantó que en breve se aumentará la tarifa del estacionamiento medido. Hablamos con el director nacional, que se llama Miguel Ponte, estuvimos hablando, tuvimos varias conversaciones, lo hice yo personalmente y también la gente del Ministerio de Trabajo. Le están buscando una solución por el lapso que queda de ese convenio, que son 3 meses más, pero yo creo que hay 2 acciones que va a hacer el municipio que van a hacer que ese convenio no se necesite, que les va a llevar mejor bienestar a las cooperativas del estacionamiento medido, que es, uno es el aumento del estacionamiento medido, que lo venimos mirando desde hace bastante tiempo, porque el estacionamiento medido tiene un objetivo que es que la gente no esté estacionada todo el día, sino que pueda rotar. Al ser tan bajo el precio, digamos en 10 pesos te lo dejan todo el día y eso no produce la rotación. Entonces lo que estamos haciendo es, vamos a producir un aumento del estacionamiento medido, eso va directamente prácticamente al sueldo de los jóvenes. Y también hemos adecuado, y nos falta un pasito más, pero ya está la ordenanza aprobada de las multas, que baja el tema de las multas, y las multas del estacionamiento medido van directamente al sistema, con lo cual también va a constituir parte del sueldo de los pibes. Y mientras, hasta que se implemente todo esto, ¿cuál es la solución? No, por eso estamos pidiendo que que se cumpla el plazo del convenio, al que le faltan 3 meses. En estos momentos la gente del Ministerio de Trabajo está en ese tema, está presentando nuestro pedido. Y hoy, justamente hoy, hay gente nuestra de la que trabaja en el estacionamiento medido que está en Buenos Aires, en el Ministerio de Trabajo, con este tema. Off the record dicen que la decisión desde el Ministerio de Trabajo ya está tomada. Yo hablé con el director y me dijo que no estaba en el presupuesto, pero que iban a hacer lo posible para poner estos 3 meses que faltan. Hasta ahí sé. Los chicos de Bariloche y la región ya disfrutan de Guillermo Coria. Los chicos y jóvenes de Bariloche y la región ya pueden darse el gusto de disfrutar de Guillermo Coria. El ex tenista argentino se encuentra en la ciudad en el marco del programa nacional Campus con tu ídolo, que tiene como objetivo evaluar el nivel del tenis en la zona y dar herramientas para el crecimiento de los deportistas. Ayer tuvimos cerca de 100 chicos de escuelita de tenis y hoy tenemos 120 chicos que compiten, que están rankeados a nivel nacional. Así que feliz y ansioso de poder volver a la cancha y poder compartir con ellos una linda jornada. ¿Con qué nivel te has encontrado aquí en San Carlos de Bariloche, de cada uno de los chicos del Club Pehuenes? Bueno, ayer vinieron de chiquitos de escuelitas, diferentes escuelitas, no solamente acá de Bariloche, sino también de la región.
Muy lindo, la verdad que ver bien, sobre todo educados, todos prolijitos, eso también habla muy bien de los entrenadores, cómo los forman y cómo lo preparan a los chicos. Y hoy me encuentro con los chicos, como te decía antes, que compiten, que juegan nacionales y que están en el puesto más o menos entre el 40 y el 150 del país. Y ya varios lo conozco porque lo he visto en torneos y es una región que los chicos juegan muy bien, muy lindo y sobre todo hay muy buenos entrenadores que eso también ayuda a que los chicos puedan crecer bien en este deporte. ¿Cuál fue la reacción de los chicos cuando te vieron, pudieron dialogar con vos? Bueno, los chicos y los padres, más que nada, que los padres fueron los que más vieron la generación nuestra, pero bueno, cuando visitamos el interior siempre les muestran videos o le cuentan a los chicos, entonces los chicos también se ponen muy contentos, muchas fotos, mucho autógrafo, y verlos contentos a ellos y poder motivarlos a uno lo pone feliz y muy contento, sobre todo verlos feliz haciendo deporte a uno lo pone muy contento. ¿Qué tipo de mensaje que les dejas a los chicos en este tipo de actividades? No, que escuchen al profesor de tenis, que escuchen a los padres, que no dejen el colegio, como dije en la conferencia de prensa, es fundamental que no dejen el colegio, que hagan la tarea, terminen de hacer la tarea y que ahí salgan para el club y que pasen todo el tiempo que puedan en el club. Y si juegan al tenis, que jueguen, que se diviertan, que no se preocupen por el resultado, porque a los 10, 12, 14 años ser el mejor de la categoría no te asegura ni garantiza nada de lo que puede llegar a pasar en el futuro, porque pueden pasar un montón de cosas, sino que se formen bien, que se preparen bien y que disfruten, sobre todo que sean felices haciendo deporte. Importante ir buscando nuevos valores en el tenis argentino, porque parecía que después de la generación de ustedes se quedaba todo abajo, como que no salían nuevos jugadores. Sí, se ganó la Copa Davis que nunca se había logrado y hoy está Del Potro, está Schwarman, está Guido Pela, Nicolás Kicker que también debutó en la Copa Davis hace poquito. Creo que Argentina siempre va a tener jugadores en los primeros planos mundiales. Argentina es una potencia en este deporte y creo que hay que motivar a los chicos, ir guiándolos, siguiéndolo para que cada vez más sigan jugando y que nos puedan representar a nivel mundial como se viene haciendo hace muchísimos años, de la época de Vilas hasta la fecha, también por todo el mundo. ¿Está lejos del número 1 Argentina? No, hoy está Del Potro, que está muy cerca, está cerca de ser el número 3 del mundo, que es el puesto que más cerca tiene, y tiene todas las condiciones el año que viene para ser un serio candidato a número 1. Vos estuviste ahí, nada de ser el número 1 del mundo. ¿Crees que es factible? ¿Crees que se puede llegar a anular en el camino, teniendo en cuenta que bueno, tiene a monstruos por delante? No, porque Federer y Nadal hoy tienen una edad, ya están un poco grande. Después tiene Djokovic, Murray, Wawrinka, Nishikori, que han tenido lesiones graves y le está costando volver, y Del Potro hoy creo que tiene todas las condiciones, está preparado para ser número 1 y yo creo que va a estar muy cerca. ¿Qué te genera la decisión de él de no participar en Copa Davis justamente para buscar el número 1 del mundo? Cada uno toma decisiones, hay que respetarla. Él ya cumplió con la Copa Davis, la ganó, no hay nada que reprocharle, y ahora si él va por el número 1 y se lo propone, tiene todo para hacerlo, y yo creo que va a estar muy cerca si es que no va a ser número 1 en un futuro. Hay muchos que dicen que la generación de ustedes era más carismática que la de ahora. No, éramos muchos también, éramos 15, 10, 15, éramos muchos, hoy a lo mejor no hay tantos, pero creo que Juan Martín transmite muchísimos valores y mucho carisma a los chiquitos, motiva a un montón de niños que yo lo veo por todo el país, cómo lo copian y cómo es el ídolo Juan Martín, entonces creo que transmite muchas cosas positivas para el tenis. ¿Cuál es la actividad que tienen programada para este fin de semana? Bueno, hoy ya arrancamos a las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en cancha con todos los chicos, después una charla con todos los padres presentes y a las 6 de la tarde capacitación para todos los entrenadores presentes para darle herramientas para que ellos puedan volcarla con todos los jugadores. Y con esta información del deporte, de esta visita en el marco del Programa Nacional Campus con tu ídolo, que tiene que ver justamente con la visita de Guillermo Coria, pasamos nosotros ahora a las farmacias de turno que están previstas para este viernes 20 de abril. Las farmacias son Barberis de Onelli 377, 9 de julio de 9 de julio 635, y Farmacia Austral de 9 de julio 1018, abierta hasta las 23 horas. Repetimos, farmacias de turno del viernes 20 de abril. Barberis de Onelli 377, 9 de julio 635
y Farmacia Austral de 9 de julio 1018 hasta las 23 horas. Y de esta manera y con esta información llegamos al cierre de Muley Sungun y además, bueno, finalizamos la semana informativa aquí en Walking Tour TV. Esperamos que tengan un buen fin de semana, que puedan descansar y bueno, y que además nos puedan acompañar en el canal 2 de AIR y canal 10 de ABC Video Cable con la programación habitual del primer canal de pueblos originarios de la Argentina. Memoria Pupeñi Pulamuen, Capeucayal.